Quiero compartir con ustedes en este día esta palabra. Yo quiero que centremos nuestra atención en el verso 14. Aquí en este salmo nos habla de una palabra muy especial de esperanza y habla de protección y de cómo Dios guarda nuestras vidas. Y yo quiero compartir con ustedes acerca de unas recomendaciones importantes para nosotros, y es importante que nosotros las comprendamos y las llevemos a la práctica. Este salmo habla de fortaleza y aliento para seguir adelante confiando en Dios. Pero aquí en el versículo 14 hay unas recomendaciones muy importantes. Dice la palabra, dice, aguarda a Jehová. Una recomendación importante para nosotros es que aguardemos en Dios. La palabra aguardar significa esperar con paciencia y expectativa. Pero podemos hacernos un interrogante: ¿qué vamos a esperar? Aguardar en Dios. La palabra aguardar significa esperar. ¿Qué vamos a esperar en Dios cada uno de nosotros? Dice, esperemos con paciencia y expectativa, esperando que Dios haga algo, esperando que llegue algo que pedimos, que Dios haga algo de lo cual nosotros ya estamos clamando. Esperemos con paciencia. Dice en Salmos 41, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi oración. Pacientemente tenemos que esperar, aguardar en Dios que Él obre, que Él se manifieste. Seguramente en los momentos más difíciles de nuestra vida, nosotros anhelamos una respuesta rápida, que Dios responda rápido a nuestro clamor, a nuestra necesidad. Pero esta recomendación que el salmista aquí en la palabra dice, aguarda a Jehová, espera en Dios. Podemos decir en otras palabras, no te desesperes, espera en Jehová. Podemos decir, bueno, pero ¿cuánto tiempo tengo que esperar en Dios? ¿Cuánto tiempo tengo que aguardar que Dios cumpla sus propósitos? Que Dios cumpla lo que me ha dicho que va a hacer en mi vida. Seguramente Dios nos ha dado promesas a cada uno de nosotros. Dios ha prometido algo a nosotros. Pero ¿cuánto tiempo tenemos que esperar que esa promesa se cumpla? Pueden pasar meses, pueden pasar años, pero ¿saben qué? Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Pero tenemos que esperar en Dios pacientemente, pero con expectativa, estando pendientes de lo que va a hacer. No podemos estar con los brazos cruzados, tenemos que estar activos, porque dice la segunda recomendación, dice, aguarda a Jehová, dice, pero esfuérzate. La palabra esfuerzo significa hacer una fuerza física o moral con algún fin o algún propósito, afanarse, desvelarse, esmerarse, hacer todo lo que está a nuestro alcance, lo que está en nuestras manos, dice, pero confiando en Dios, que es nuestra fuente de fortaleza y bendición. Cuando nosotros clamamos a Dios por una necesidad, tenemos que estar esforzados, hacer un esfuerzo de nuestra parte. Y aquí podemos detenernos a pensar, bueno, yo tengo una necesidad, yo tengo que hacer un esfuerzo para pedirle a Dios, para clamar a Dios, para pedir a Dios que Dios obre, que Dios se manifieste. Pero ¿cuánto tiempo tengo que clamar a Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Sabe que muchas veces tenemos que pasar días, semanas, meses clamando a Dios para que Dios obre en aquello en lo cual estamos pidiendo? Estamos esperando que Dios se manifieste, que Dios responda a nuestra oración, a nuestro clamor, cuando estamos enfrentando una situación difícil. Por eso el salmista decía, aguarda a Jehová, espera en Dios, dice, pero esfuérzate, podemos decir clamando, confiando,
esperando con paciencia que Dios se va a manifestar a nuestra vida. Pero hay una recomendación que me parece importante. Dice: esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Por qué el salmista recomienda alentarse, que nuestro corazón esté alentado? ¿Sabe por qué? Porque cuando enfrentamos una situación difícil, una dificultad, una adversidad, lo más probable que acontece es que la vida de la persona se desaliente, se entristezca, se angustie ante una situación difícil. Pero el salmista dice: aliéntese tu corazón. La palabra alentarse significa vigor de ánimo, esfuerzo, valor, que tiene que ver con el estado emocional de la persona. Porque cuando una persona está enfrentando una situación sumamente difícil, vamos a pensar una enfermedad física. Cuando la persona está enfrentando una enfermedad en su cuerpo, una enfermedad difícil, muchas veces la persona se desalienta, se desanima, cae en depresión. O cuando está enfrentando una situación difícil en el núcleo familiar, alguien de la familia se enferma, una enfermedad, vamos a decir, terminal, muchas veces la persona se desalienta, se entristece, se angustia. En vez de estar clamando a Dios por misericordia, la persona se desalienta y ya no clama a Dios. Por eso el salmista decía: aliéntese tu corazón. La palabra alentarse significa vigor de ánimo, de esfuerzo, que tiene que ver con el estado emocional de una persona, pero también significa cobrar ánimo en la lucha, en la prueba, en la dificultad, y no tener miedo a las adversidades. Porque la persona, cuando enfrenta una situación como esta, de una enfermedad terminal, las personas muchas veces se asustan, se entristecen, se angustian, se deprimen y no claman a Dios. Y el salmista decía: aliéntese tu corazón, aguarda en Dios, esfuérzate, pero para alentarse en el momento difícil, en una situación difícil como esto que le estaba diciendo. Y hay muchas necesidades fuertes que muchas veces causan tristeza, angustia en la vida de la persona. Puede causarle depresión porque no alienta su corazón. Pero si nosotros nos alentamos sabiendo que nuestro Dios es un Dios grande, sabiendo que nuestro Dios es poderoso para obrar, vamos a tener la fuerza, no nos dejamos atemorizar en medio de la adversidad. Cuando nosotros no nos dejamos atemorizar, esto nos ayuda enormemente para seguir adelante buscando a Dios. Por eso el salmista decía: aguarda a Jehová, esfuérzate, dice, pero aliéntese tu corazón. No permitas que tu corazón desmaye, no permitas que tu corazón caiga en desánimo, en desaliento, porque el desánimo nos hace retroceder. En vez de poder avanzar, retrocedemos. Si nuestro corazón se llena de desánimo, de desaliento, en vez de crecer, decrecemos. En vez de avanzar, retrocedemos. ¿Y sabe qué? Nuestra fe disminuye. Pero si nosotros nos alentamos sabiendo que somos hijos del Dios Todopoderoso, sabemos que somos hijos del Todopoderoso y está con nosotros en medio de la dificultad, del problema, de la angustia, del dolor, ahí está Dios para ayudarnos. Eso fortalece nuestra fe y podemos seguir avanzando, seguir caminando con paso firme, aunque venga lo que venga. ¿Sabe qué? Dios es más grande que todas las cosas. Pero el ser humano por naturaleza enfrenta estas dificultades. Cualquier persona puede desalentarse. Cualquier persona puede caer sus fuerzas si no se fortalece en Dios. Porque Dios es la única fuente de fortaleza para nuestra vida. Es el único que puede traer fortaleza en la debilidad. Solamente nuestro Dios nos puede fortalecer. Por eso el salmista decía: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Pero hay una parte importante en la última frase, dice: sí, espera a Jehová.
Si nosotros esperamos en Dios, podemos aguardar con paciencia, podemos esforzarnos en medio de la debilidad, de la lucha, de la prueba, podemos esforzar, hacer un esfuerzo, hacer todo lo que está a nuestro alcance, lo que podemos hacer con nuestras manos, y podemos estar con aliento en nuestra vida. Si esperamos en Dios, como dice la palabra, pacientemente, con expectativa, esperando que Dios obre, que Dios se manifieste. ¿Y sabe qué? Muchas veces Dios se manifiesta en el momento que nosotros menos lo pensamos. Podemos estar orando, clamando por alguna necesidad, y sabe qué, no nos damos cuenta en el momento que Dios obra. Anoche que estábamos platicando con el hermano Toño, que estábamos hablando de cómo Dios ha obrado, decía el hermano, yo tenía una verruga en un ojo y de repente desapareció. ¿Se dio cuenta? Cuando se cayó, no se dio cuenta. ¿Sabe por qué? Porque Dios obra en el momento que nosotros menos lo pensamos. Pero tenemos que esperar, clamar a Dios. Tenemos que clamar a Dios, pedir a Dios que obre, que Él se manifieste, pero esperar pacientemente, pero tener expectativas. Estar a la expectativa. ¿Qué Dios va a hacer? ¿Cómo va a obrar? No sabemos en qué momento, pero ¿sabe qué? En el momento que menos lo pensemos, Dios se manifiesta. Y Dios obra. Cuando nos damos cuenta, vemos la respuesta de Dios y no sabemos en qué momento llegó. ¿Sabe qué? Porque así es Dios. Así es Dios. Dios obra de una forma maravillosa que muchas veces nosotros ni nos imaginamos de qué manera Dios puede obrar. Pero Dios es fiel a su palabra y Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Por eso el salmista, cuando expresaba estas palabras, este salmo de fortaleza, de aliento para seguir adelante, decía el salmista, pacientemente hay que esperar a Dios. El salmista decía, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si Dios es quien está con nosotros, no hay nada que temer. Pero como somos humanos, hay momentos que nos llega el temor. Hay momentos que nos llega la flaqueza. Pero es ahí donde nosotros tenemos que esforzarnos a hacer todo lo que está a nuestras manos. El esfuerzo que podemos hacer confiando en esa fuente de bendición que es Dios. Nuestra única fuente de bendición, de fortaleza, está en Dios. Yo creo que lo mejor que podemos hacer en el momento más difícil que enfrentemos en la vida, yo no creo firmemente que lo que más debemos hacer es doblar nuestras rodillas y clamar ante la presencia de Dios. Porque nuestro Dios es poderoso para hacer cosas grandes, cosas maravillosas. Amén. Hay momentos que nos sentimos solos, sí, pero ese momento que nos sentimos más solos es cuando más cerca Dios está con nosotros. Está en nosotros para obrar, para manifestarse, pero Dios quiere un esfuerzo de nosotros. Que nuestro corazón se aliente sabiendo que hay un Dios grande que tiene poder para hacer grandes cosas, para hacer grandes maravillas. ¿Y sabe qué? Dios se manifiesta, porque Dios es fiel y sin duda alguna Él manifestará su poder a nuestro favor. Eso tenemos que tenerlo bien grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, saber que Dios es fiel y Él no falla. Muchas veces podemos decir, bueno, pero si Dios es fiel, ¿por qué no me sana? Cuando clamamos por sanidad, ¿por qué Dios no obra sanidad? Que Dios tiene un plan que cumplir. Y a veces no lo entendemos. A veces Dios quiere enseñarnos a confiar en Él. Dios quiere enseñarnos a fortalecernos en Él, aún en la debilidad. Como decía Pablo, en mi debilidad es cuando Dios se manifiesta. Dijo Dios, mi poder se perfecciona en la debilidad. En el momento que nos sentimos más frágiles, que no sentimos fuerzas, es cuando la mano de Dios obra a nuestro favor y trae fortaleza a nuestra vida. Pero tenemos que entender, comprender. Por eso el salmista hace estas recomendaciones tan sencillas, podemos decir tan insignificantes, pero que tienen algo importante para nosotros. Porque el ser humano por naturaleza se desespera, se angustia, se entristece, se desalienta.
Pero el salmista decía, aguarda Jehová, espera a Dios, esfuérzate. Pero en esos momentos más difíciles, las fuerzas flaquean. Por eso se requiere esfuerzo. En el momento que sentimos dolor en nuestro corazón, difícilmente el ser humano, por sus propias fuerzas, puede clamar a Dios. No puede. Pero si se esfuerza para orar, para clamar, Dios trae fortaleza en ese momento. Es por eso que es tan importante que entendamos estas recomendaciones que el salmista hacía en esta palabra. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Dios. Yo creo que esto es algo tan importante que lo necesitamos en este tiempo. Hoy más que nunca necesitamos esperar en nuestro Dios. Confiar en nuestro Dios hoy más que nunca, porque vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos peligrosos que solamente la mano de Dios nos puede sostener si nos tomamos de su mano. Tenemos que tomarnos de la mano de Dios para poder avanzar, para poder caminar en medio de un mundo lleno de dificultades. Y hoy más que nunca necesitamos la fortaleza de Dios. Yo creo que es importante que entendamos esto y llevemos a la práctica. Hay muchas recomendaciones en la palabra, pero en este salmo encontramos, en el último versículo encontramos estas 3 recomendaciones para nosotros. Yo creo que si las practicamos nos va a ayudar enormemente para caminar con paso firme, sin desmayar, aún en los momentos más difíciles. Mi deseo es que esta palabra se la lleve en su corazón. Yo creo que cada uno, hay momentos que nos sentimos que no sabemos qué hacer. Hay momentos en los cuales no sabemos qué hacer. Pero aquí está la respuesta. Espera en Dios. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y espera en Dios. Yo creo que esto es algo importante. Si nosotros aprendemos a esperar en Dios, a esperar el tiempo de Dios, el desánimo no llegará a nuestra vida. Pero cuando el ser humano se desespera porque no ve una respuesta, llega el desaliento, llega el desánimo, llega la flaqueza, porque se encuentra desesperado. Pero si aprendemos a esperar pacientemente, con expectativa en nuestra vida de lo que Dios va a hacer, vamos a estar con ánimo, con fuerzas para seguir adelante. Es una breve palabra de eso que se quede en su corazón y sea bendición para su vida. Yo quiero invitarle para que se ponga de pie en esta tarde y vamos a orar.